Bueno, venía para acá y venía manejando y venía tarareando un tema que data de mi juventud y que es de Sumo y que decía juventud, divino, tesoro, lo conocen, ¿no? Lo recordaba y pensaba en la idea de tesoro asociada a juventud y la idea de lo divino. Si la juventud es un tesoro es porque es muy terrenal, es porque es ese momento en donde la conexión con lo terrenal es quizás el de la mejor relación entre lo que se puede y lo que se quiere. Así que aparece desde siempre como un momento especialmente glorioso en la vida biológica. Eso cuando hablamos de jóvenes. Lo que yo quería presentarles hoy es otra idea. Y es la idea de que si bien jóvenes ha habido desde siempre a nivel biológico, es decir, los humanos siempre han tenido jóvenes, es una etapa de la vida, no siempre ha habido juventudes. Suena un poco raro tal vez, pero la juventud como momento de la vida, como espacio de la vida individual, es algo que sí existía, pero la juventud como cuestión social no. Y me gustaría entonces irme un poco más lejos, cuando no existía. ¿Y qué significa decir que no existía? Significa pensar también en las condiciones que les damos hoy a la juventud como sujeto plural, como categoría social. ¿Qué es que exista la juventud? ¿Qué condiciones tuvieron que darse? ¿Para qué sirve? ¿Por qué existe? ¿Les conviene a los jóvenes o no les conviene? ¿A todos del mismo modo? Cuando pensamos en esas sociedades donde todavía no había juventudes sino jóvenes, ya aparece el antecedente de eso maravilloso que tienen los jóvenes y que es la juventud, y que muchas veces quiere ser sustraído. La literatura está llena de esto, de jóvenes a los que les quieren robar su juventud, ¿no? O de personajes que quieren permanecer en la juventud. Peter Pan, Dorian Gray, y la historia, y la mitología. Si pensamos en la mitología, yo me acuerdo podemos acordarnos del Minotauro que comía la sangre de los jóvenes, ¿se acuerdan? Ese monstruo se alimentaba de algo que era especialmente preciado. Si pensamos en la historia y en las sociedades sacrificiales, los jóvenes han sido siempre objeto de sacrificio. No se sacrifica a alguien que ya ha terminado su vida, porque lo que se sacrifica es algo que tiene valor, es algo que es muy preciado. La vida de un joven es la vida que está justo es ese momento de la vida en el que se han alcanzado las potencialidades y después empezarán a declinar. Pero así lo pensamos en términos biológicos. Yo me acordaba entonces también de otro tema de mi juventud, de los redonditos de ricota, donde en un momento se habla de jóvenes que viven situaciones de violencia y que son matados que son matados, ¿no? Que son asesinados. Y la frase es que mueren potros sin cabalgar, ¿no? Ese momento, y eso es una imagen totalmente trágica, ¿no? ¿Qué más trágico que un joven que muere joven, ¿no? Tenemos entonces que en las sociedades, desde siempre la juventud aparece en sí misma como un valor. ¿Cuándo las sociedades convierten la juventud en otra cosa? ¿Y desde cuándo hay juventud? Decíamos que ha habido intentos de quedarse con la juventud de los jóvenes, intentos de sustraer eso, que han sido entonces parte del sacrificio, que han sido entregas, que tienen algo que es muy valioso. Ahora, si hay algo que no es divino, es la juventud. ¿Por qué pasa? O sea, si hay algo que no es eterno, es la juventud. ¿En qué momento las sociedades convierten la juventud en un tema del que podrían apropiarse? ¿Qué sociedades? Bueno, yo les voy a hablar concretamente de una idea que
que voy a compartir con ustedes, que es que esta invención de la juventud, al igual que alguna vez hubo una invención de la infancia, aunque siempre hubo niños, esta invención de la juventud tiene que ver con finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que tiene que ver con nuestra sociedad occidental, con un momento en el cual algo que acá está muy presente, que es la escolaridad, apareció por primera vez como un logro social bastante extendido. Es decir, los primeros jóvenes en el mundo de las naciones, porque las naciones necesitan escuelas, si no, no habría ciudadanos, las naciones republicanas, ¿no? En el mundo de los estados nacionales, la primera vez que se logra una escolarización, es decir, una primera generación de jóvenes que han ido a la escuela, que comparten un montón de cosas y que van por primera vez al ejército, de manera obligatoria y como servicio militar. La primera juventud es una juventud bélica y masculina. Y la primera juventud, en esa sociedad tan moderna que estaba frente al progreso y que se pensaba distinta de las sociedades a las que en ese momento se llamaban primitivas, regidas en esa sociedad que estaba en su cúspide, digamos, en el punto más alto de su idilio con el progreso, esta primera generación de jóvenes, ¿qué hace? Los manda a la guerra. La primera generación de jóvenes escolarizadas en el mundo va a la Primera Guerra Mundial, guerra en la que mueren 10 millones de jóvenes. Ahí vemos nacer una idea de juventud convocada como sujeto social, a la cual se le carga sobre los hombros, además del fusilito, que no es exactamente en los hombros, el destino de la patria, etcétera, etcétera. Así nace la juventud. Esta sería una de la juventud como sujeto social, ¿no? Y ahí entonces, esto que yo llamo la invención de la juventud como sujeto social, es interesante porque esa es una bola que empieza a rodar. Por supuesto que tiene que ver con otras condiciones. ¿Qué significa que haya jóvenes que vayan a la escuela, que vayan a la guerra, que vayan al trabajo? Yo recuerdo que mi abuelo me decía, yo nunca fui joven. Para mí no existió ser joven. Yo fui niño, terminé la escuela, después me casé, después ese momento de la vida no existía. Ese momento que quienes escriben sobre estos temas más teóricos dicen es una moratoria, es como un momento para formarse para la vida, como algo que no había existido en la historia. Fíjense ustedes las dos cosas juntas. Por un lado, el tener que ir a la guerra, esa juventud que aparece por primera vez militar, bélica, masculina, patriótica, nacional. Y por otra parte, porque todos los fenómenos tienen siempre dos partes, y las juventudes tienen muchísimas partes, son un caleidoscopio las juventudes. En esas dos partes está también la otra, pero que también está vinculada, que es que esas sociedades que hicieron esa guerra y que tenían que ver con el progreso, también estaban en ese momento en el cual se encontraban con tenían un modo de vida que implicaba la posibilidad y la necesidad de empezar a formarse para los trabajos. Es decir, esa época que aparece como de formación para la vida. Desde esa invención de la juventud hasta ahora hemos tenido muchas invenciones. Yo propuse 3, que no las voy a contar hoy, porque en realidad se pueden proponer distintas invenciones y porque acaso el proceso de invención de las juventudes es permanente. Sí me parece importante destacar que en ese momento, cuando se inventa a la juventud como bélica y como básicamente masculina, ese sujeto joven que construyen y que es social y que es global además, lo cual es muy interesante, la juventud igual que la infancia es un sujeto social global que va a asumir a escala planetaria, primero en Occidente, pero hace pocos años también en Oriente, no sé si recuerdan la primavera árabe. Ya tenemos incorporada esa noción de juventud en otros lugares, probablemente con lo que se habló vinculado con lo que se habló en el TED anterior, ¿no? Muy en relación con nuevas tecnologías, etc. Pero esta invención de las juventudes, que empieza entonces con ese sujeto no queda ahí. Una vez inventado, fíjense que pasan pocos años, un par de décadas, y ya vamos a tener a una juventud
que se piensa a sí misma contra la invención del Estado y de los adultos, que responde por sí misma. Y vamos a tener a la juventud que dice no a la guerra, a la juventud pacifista. Vamos a tener a la juventud que se construye contra el sistema. Vamos a tener esa juventud que es no a la guerra y que es paz y amor, que es defensa de la vida. Es la que se construye también contra el sistema, la que dice no a esa primera invención, y ese diálogo sigue, porque también esa juventud vuelve a ser inventada y reinventada en términos de consumo, y paz y amor pasa al mercado en términos de consumo, y la juventud vuelve a responder de distintas maneras en términos de nuevos consumos, en términos de políticas, proponiendo distintas juventudes posibles. Más o menos hacia finales de siglo vamos a tener la desinvención del joven nacional. Así como había sido inventado el joven nacional, lo vamos a tener desinventado. Es decir, lo vamos a ver, no hay más jóvenes nacionales. Los jóvenes tienen una identidad global, no tienen territorio, es más, no se interesan por casi nada. Aparece ese imaginario. No participan de los territorios en los que viven, están, vaya a saber dónde. A eso responden también los jóvenes a comienzos del siglo XXI con las grandes movilizaciones. Les mencioné la primavera árabe, les puedo mencionar, ¿se acuerdan? España, el M15, las juventudes latinoamericanas, defendiendo educación, participando en movilizaciones, en un nuevo ciclo de movilización política global, en nuevas formas de arte, y responden también con sus identidades locales, es decir, relacionalizándose, relocalizándose. Es decir, que vamos a ver que este sujeto, que es la juventud, y que aparentemente no existía antes, se construye de manera permanente, lo más lejos, ¿no?, de un divino tesoro, lo más lejos que podemos imaginar de un divino tesoro, como categoría social. Aún así, si pensamos en la juventud en el mundo hoy, aproximadamente un 20% de la población del mundo es joven. Aproximadamente depende del lugar, entre un 80 y pico y un 90 y pico %, esos son los términos, de las personas encarceladas en el mundo son jóvenes. ¿Lo escucharon? Los jóvenes siguen siendo los más vulnerables, siguen teniendo algo maravilloso que el mundo y los adultos intentan agarrar, y los jóvenes a veces pueden acomodar sus propios modos de ser y de estar en el mundo, sus propias modalidades de existencia. En América Latina, la población joven del mundo está aproximadamente, no estoy hablando de estadísticas a grosso modo, ¿no?, aproximadamente el 20%. Imagínense ustedes que hoy, en relación, los jóvenes son menos que los que hubo en otros momentos de la historia, porque las personas vivimos más, porque la vejez creció. Digamos, el tiempo que hay posterior es mucho mayor. Fíjense ustedes, los jóvenes no solamente son un sector importante, sino que además, frente a este crecimiento de otros momentos, digamos, de las poblaciones de otras edades, de otros momentos de la vida, los jóvenes ocupan cada vez más rango etario. Antes un joven era un joven en un rango etario de entre más o menos los 18 hasta los 20 y pico. Ahora un joven se considera de los 15 a los 29. Bueno, voy a ir cerrando, y voy a cerrar con una imagen, que es una imagen que en los años 90 escuché en un congreso, cuando se hablaba de los jóvenes apáticos y de que fuera de territorio. Y era una imagen muy bella, porque además la vimos en un video, que eran jóvenes que habían elegido, en vez de caminar por la calle, caminaban por los techos, llegaban a los lugares de otras maneras. Esto que se conoce como tracers, luego se transformó en un deporte. Y a mí me parece que ilustra esta posibilidad de alternativas, de recorrer con corporalidades distintas y por espacios distintos, pero esos mismos itinerarios en los que estamos todos.